Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de este espacio. Una vez más, pues pidiéndoles mucha disposición, una mente abierta para toda la información que en este momento vamos a recibir de una gran amiga, una gran maestra y un excelente ser humano que nos acompaña hoy. Alejandra es terapeuta, biodescodificadora y coach. Y muchas otras cosas más que no tengo palabras para describirlo, pero que hoy, siguiendo con este proceso que iniciamos desde la semana pasada, viene a aportarnos mucha información para nosotros, como siempre, tener las herramientas para ir trabajándonos y ser mejores seres humanos. Bueno, entonces los dejo con Alejandra. Alejandra, muchas gracias por aceptar hacer parte de Refugio para el Alma. Porque cada uno de ustedes me permite crecer como persona y me permite cumplir con mi Dharma. En esta tarde tengo toda la disposición para transmitirles el conocimiento. ¿No se escucha? No tiene. Ok. Muchísimas gracias, Gloria. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su disposición. Y en esta hoy vamos a abordar una temática que nos interesa a todos y que nos permite entender nuestra dinámica de vida y sobre todo la razón del por qué pasan muchos asuntos que no logramos resolver. Voy a empezar a compartirles pantalla y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, con mucho gusto podemos abordarla. ¿Allí estoy viendo la pantalla? Todavía no. ¿Cómo hago? Ya. Listo, mira que estoy presentando la pantalla. Allí podemos observar la pantalla. Bueno, entonces vamos a abordar una temática que nos dice reconcíliate con tus antepasados, rompe cadenas. Cuando nosotros escuchamos antepasados, estamos haciendo referencia a una historia familiar. Una historia que nos evoca a padres, abuelos, bisabuelos. Y en algunos momentos abordamos otras líneas hasta la cuarta generación. Soy Alejandra María Betancourt Madrid y he tenido una trayectoria de 20 años en la cual he ahondado en lo que tiene que ver con el PNL, el EFT, la magia de la vida y todas aquellas herramientas que nos brinda el coaching y la biodescodificación para lograr un camino de crecimiento. Mi enfoque es la psicogenealogía. Bueno, para empezar, vamos a abordar al ser humano desde la psicología. El ser humano como tal, cada que tú tengas a un ser humano al frente, vamos a abordarlo desde 3 dimensiones. Inicialmente vamos a verlo como biopsicosocial, porque el ser humano cuando tú lo observas desde la biopsicosocialidad, te permite mirarlo en toda su dimensión. Bio, porque hace referencia a la vida, a su biología. Somos seres que tenemos 11 cuerpos, tenemos 7 cuerpos sutiles y tenemos 11 sistemas. Y todos los sistemas deben de estar dentro de nuestro cuerpo de una manera sincrónica. Por lo tanto, así tú te acuestes a dormir, tu sistema respiratorio sigue funcionando, tu sistema muscular y todos tus sistemas siguen funcionando. Y los sentidos.
Entonces, desde allí es importante que tú observes si la persona que tienes al frente desde la biología. En segunda instancia, observamos el ser como psico. Psico hace referencia desde la psicología al alma y a la mente, que son todos aquellos factores que están en tu psiquis. Y muchas veces esos trastornos que están relacionados con nuestro proceder no provienen de la biología, sino que provienen de tu mente, de tus creencias, de la interpretación que tú haces de los eventos. Por ejemplo, cada persona tiene una percepción y la percepción está desde la biología. Sin embargo, la complementa la parte psico. ¿Por qué? Porque hay un evento que para mí puede ser negativo y para ti puede ser positivo. Eso hace que sea psico. Y finalmente somos el resultado de un contexto. Y el contexto se hace con respecto a la cultura, a la educación, a lo que a ti te ha tocado vivir. A esa historia de vida que te tiene hoy donde te tiene. En ese orden de ideas, cuando tú tienes la posibilidad de abordar a un ser humano desde la biopsicosocialidad, te permites entenderlo en toda su dimensión. Aquí tenemos un ejemplo dentro de la diapositiva y hablamos de la obesidad. La obesidad tú la puedes analizar desde la biología, donde existen unas glándulas, donde hay unas hormonas, donde si es cuestión de tiroides. Se aborda desde la psico. ¿Por qué? Porque además de que haya un factor biológico, hereditario y genético, también puede tener una persona su representación de lo que para ella puede ser obesidad. No sé si en algún momento les ha pasado que ustedes ven a una persona delgada y les dice, yo estoy gorda. Y tú miras y la persona para ti está delgada, pero para ella está gorda. ¿Por qué? Porque ese es su imaginario y ese es el imaginario que tiene mental. Y finalmente, la obesidad la miramos desde el contexto. Y el contexto es la educación, la satisfacción personal, la satisfacción relacional. ¿Por qué? Porque la obesidad está ligada a unos vacíos que tenemos los seres humanos en el alma. Entonces, cuando tú abordas un caso y lo abordas desde estos 3 perfiles, te permite mirarlo con integralidad. Ahora bien, estamos en un mundo donde estamos en despertar de conciencia y en ese despertar de conciencia hay una cantidad de miradas. Como puedes observar en esta diapositiva, tenemos varios telescopios. Unos son gruesos, otros largos, otros anchos, otros altos. Asimismo, son todas las miradas que nos llevan a nuestro despertar de conciencia. Y en ese despertar de conciencia tenemos la PNL, que nos dice que nuestro cerebro es como un computador, los registros akáshicos, que nos hablan de las memorias del alma, la hipnosis, que busca llegar al inconsciente para hacer cambios profundos, el yoga, que a través de la meditación tú vives la libertad, la descodificación biológica, que nos dice que todas las enfermedades tienen unas raíces como un árbol y esas raíces están en una parte emocional porque se sufrió un evento, generalmente en soledad, que causó trauma a causa de un estrés. Los ángeles, la meditación de Hakim, la psicología desde la ciencia, el mindfulness, que ya se incorpora como parte de la psicología, la canalización, las constelaciones familiares, que es una terapia grupal y familiar, y finalmente tenemos la genealogía, además de otra cantidad de miradas que nos permiten despertar conciencia y llegar hasta donde nosotros queremos. Hoy nos vamos a enfocar en la genealogía. Ahora bien, existe la teoría de que nosotros somos uno con todos y todos con uno. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a compartir este pequeño video y me gustaría que todos estuviéramos allí inmersos para que me digan qué perciben de este video.
sí, porque tú puedes hacerlo. O lo vas a dejar que la cámara, el video está abierto. Sí, Pero estoy viendo la presentación. sí, la presentación sí. Y yo no. Pero entonces con todo lo que tú haces se ve acá. Sí, supuestamente acá. Bueno, ¿qué podemos observar? ¿Qué comprendimos de las miradas que tenemos para despertar conciencia y el video que observamos? Me gustaría escuchar alguna intervención de qué observó allí en el video. Podemos observar que nos están hablando de varias cosas. Primero, de que todos somos uno. Por lo tanto, empezamos a entender qué hay entre nosotros que atraemos lo que nosotros tenemos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos. Y allí se hace relación con un imán. Dime la relación que tú estás viviendo para con los demás y te diré cómo estás contigo. Esa es una primera interpretación. La segunda interpretación es que nos la hace Deepak Chopra y es la invitación a entender las leyes espirituales del éxito. Yo recomiendo el libro del Kybalión. El Kybalión nos hace referencia a cuáles son las leyes universales para entender cómo nos conducimos por el mundo. Así como tú te conduces por la tierra con un código, asimismo nosotros, si aprendemos a conducirnos por el mundo, nos permite avanzar de una manera más fluida. En ese orden de ideas tenemos una ley y es la ley de que como es adentro, es afuera. Por lo tanto, nosotros somos un microcosmos y afuera tenemos un macrocosmos. Y en la misma dimensión que tenemos en macrocosmos, lo tenemos dentro de nosotros como un microcosmos. Por eso es importante que empecemos desde este momento a mirar qué estamos atrayendo a nuestra vida. Y ya nos vamos a ahondar en la genealogía, que es el punto neurálgico de este día. ¿Qué estoy atrayendo a mi vida? Me encantaría que tuvieran una hoja y un papel, una hoja y un bolígrafo para que empezáramos a escribir. Cuando tú escribes desde la PNL, tú estás permitiendo que la información fluya. Por lo tanto, empezamos a entender qué estoy atrayendo en mi vida. Entonces, vamos a pensar por un segundo qué tipo de relaciones atraigo a mi vida, qué tipo de circunstancias atraigo a mi vida, qué tipo de eventos me pasan,
en mi cotidianidad. Y para empezar, uno de los tips que les quiero empezar a dejar es, empecemos a aplicar las leyes de la vida. Aquellas leyes universales que nos explican en el Kybalión y que a la vez no las explican en las leyes de Chopra. La primera ley que yo los invito es a la ley de la intención. Y la intención nos dice que nosotros, toda la que tú hagas en la vida, ponle una intencionalidad a tu día, a tu labor, a lo que tú vayas a hacer. Por ejemplo, mi intención esta tarde es poder dejarles una semilla para que incorporen la genealogía como una alternativa de sanación a tu proceso de crecimiento personal. El universo es como un menú. Tú tomas una carta y tú miras todas las posibilidades y tienes el libre albedrío de elegir cuál es el plato que quieres escoger para ti en este día. Entonces vamos por un momento, vamos a cerrar los ojos y vamos a intencionalizar este momento. Cada quien va a ponerle una intención. Y ya teniendo la intención clara, vamos a abordar ahora sí la psicogenealogía. La psicogenealogía es una herramienta terapéutica y diagnóstica en medicina que permite encontrar en el sistema familiar la causa última de la alteración del bienestar físico, mental, social, económico, funcional, espiritual y afectivo de una persona. Se hizo un congreso donde se tuvieron muchos exponentes y lo que se está buscando, y lo hizo la doctora Annie Anselin, que ahora se las presento, es que la psicogenealogía se incorpore dentro de las herramientas terapéuticas a nivel de la medicina. ¿Por qué? Porque hay muchas teorías, como la de Sigmund Freud, que nos dice que nosotros vivimos unas etapas durante nuestra primera infancia y que esas etapas son determinantes en el desarrollo de tu psiquis. Y lo que tú vivas en esas primeras etapas, que son las 5 etapas psicosexuales de Sigmund Freud, son lo que determinan lo que tú serás cuando seas una persona adulta. La enfermedad generalmente se encuentra comprometida con conflictos inconscientes del paciente llamados por Annie Anselin lealtades invisibles, que vincula de una manera inconsciente a cada uno con los ancestros que tuvieron situaciones especiales no resueltas. Bien, el ser humano es como un árbol. Y si tú miras, un árbol requiere unas raíces para que esas raíces te permitan a ti ser fuerte. Depende de cómo sean las raíces del árbol, en ese mismo contexto tú te vas fortaleciendo. Y vemos árboles que son muy frondosos, muy gruesos y tienen unas raíces débiles. Mientras que vemos árboles que son pequeños y tenemos raíces muy fuertes, muy gruesas, muy contundentes. Entonces, empecemos a mirarnos como un árbol. Cuando tú te empiezas a mirar como un árbol, vamos a observar cómo son tus raíces, cómo estás parado frente al mundo. Y hay un ejercicio muy interesante que es el ejercicio del bambú. Por ejemplo, este ejercicio es especial para las personas que son psicorrígidas. Y es que tú te paras muy fuerte y las piernas van a estar total y completamente erguidas, conectadas con la madre tierra, y de la cintura para arriba tú empiezas a hacer movimientos oscilatorios que te permitan ser como el bambú, tener unas raíces muy firmes y a la vez tener un cuerpo flexible que permites moverte y adaptarte a tus circunstancias. En resumen, la psicogenealogía es el estudio del árbol genealógico con un fin eminentemente sanador. Y como vía de conocimiento es mucho más que una ciencia o una sabiduría.
es una herramienta que permite, a través del análisis de la historia familiar, comprender mejor las raíces transgeneracionales para darle sentido a la vida de forma holística y profunda. Lo que tú eres hoy es el resultado de lo que tú hiciste ayer y de lo que hicieron tus antepasados antes de tu llegar. Entonces nosotros estamos en red. Y en esa red es donde vamos transmitiendo de generación en generación información que nos puede potencializar o nos puede estancar. Desde la ciencia, como evidencia científica, vuelvo a nombrar a Sigmund Freud porque nos dice que la vida psíquica de cualquier individuo se sostiene en la relación con su familia, especialmente con los padres. Por lo tanto, la primera infancia es determinante en la vida adulta de un ser humano. Y si nosotros observamos a nivel de Colombia, tenemos un programa que se llama De Cero a Siempre, donde buscan que los padres dediquen el tiempo suficiente a los niños para que exista la vivencia de esas primeras etapas y el niño se fortalezca. Los que tienen hijos pequeños, ahonden y profundicen sobre qué tan importante es para el niño vivir sus primeras etapas. Cuando usted tiene un niño que vive sus primeras etapas a plenitud, tenga la plena seguridad que es una persona que tendrá menores niveles de trauma en su vida adulta. Y es así como, por ejemplo, Nagy, que es otra persona dedicada a la psicología, nos habla de la teoría de sistemas. El ser humano es un sistema y es un sistema que se interrelaciona. Nosotros hoy en día estamos en red. Nosotros no podemos convivir solos. Nosotros somos el resultado de un sistema que nos trajo a donde nosotros estamos. ¿Y el sistema quién lo conformó? Lo conformaron tus padres, tus abuelos, tus primos, tus tíos. Y eso en la antigüedad se llamaba terapia familiar si nos vamos para Virginia Satir. Ahora bien, Schrödinger es un psicoanalista y psicodramatista. Él habla de la psicogenealogía desde la conciencia e inconsciencia familiar y grupal. Todos los seres humanos tenemos un consciente y un inconsciente. El inconsciente es aquella información que nosotros tenemos guardada y que no la sacamos a la luz pública. Solamente está allí y sale en los momentos en que hay eventos o lo que llama Annie Anselin el síndrome de aniversario. Y situaciones repetitivas e identificaciones. Perdón, Alejandra, un momento. Miguel, ¿puedes dejar de compartir la pantalla? Porque creo que no se está viendo la de Alejandra. Solamente darle unir y así ya se puede ver la pantalla de Alejandra. ¿Allí la vieron? No, es que hay dos presentaciones en línea. Entonces no sé si Miguel Antonio Daza puede dejar de presentar, solamente unirse para que Alejandra pueda mostrar la presentación. No. Ahí vuélvele a dar presentar, Alejandra, para que... ¿Listo? ¿Están viendo la pantalla, la presentación? No. Mira, aquí le estoy dando high. No, espérate. Muéstrame acá. Espérate que tú tienes que ir acá. Aquí, presentar ahora. Presentar ahora. Pide pantalla completa. Seleccionamos acá. Lo que pasa es que el presentar y... No te puedes ir así, Alejandra, tienes que hacerlo desde así. Listo. Ubícate en la cara. ¿Allí podemos ver la pantalla? Sí. Bueno, gracias. Bueno, entonces, como les decía, existe una evidencia científica que nos dice la importancia de nosotros
empezar a vivir la parte sistémica. Retomo que desde Sigmund Freud nos habla de la importancia de la presencia de sus padres en la primera infancia, porque cuando tú vives una infancia plena, quemando las etapas, tenga la plena seguridad que cuando llegas a la edad adulta te permite vivir con mayor madurez, tener mayor inteligencia emocional y tener menos nivel de conflictos. Igualmente tenemos la teoría de Nagy, que es la teoría de sistemas, tenemos la teoría de este alemán que es psicoanalista y psicodramatista y nos habla del consciente, el inconsciente familiar y grupal. Ahora bien, el síndrome de aniversario y situaciones repetitivas, identificaciones, acontecimientos, coincidentes, fechas, enfermedades o accidentes y muerte acaecida en la familia. Vamos a pensar por un momento ¿qué meses del año son los meses en los cuales nosotros tenemos la mayoría de nuestros acontecimientos? Por ejemplo, hay personas que en diciembre les pasa una cantidad de cosas. Entonces se predisponen y dicen, no, ya llegó diciembre, en diciembre me pasa esto, esto, esto y esto. Y así sucesivamente vamos mirando las fechas del año en las cuales nosotros tenemos los mayores eventos. Por ejemplo, hay personas que todo les sucede en marzo. En marzo cambian de empleo, en marzo les salen los viajes, en marzo pasa esto. Por un momento tomémonos el tiempo e identifiquemos cuál es nuestra fecha patrón. ¿En qué fecha de nuestra vida es la que tenemos esos acontecimientos que nos hacen cambio, que nos hacen clic? Ya identificado, recuerda que cuando tú deseas sanar un asunto por resolver, una herida, sí o sí debes en primera instancia identificar qué es. Hasta que tú no identifiques qué es lo que tú vas a resolver, no lo vas a poder resolver. Entonces, vamos a identificar primero las fechas. Vamos a hacer esto desde la psicogenealogía. La psicogenealogía está fundamentada en 3 conceptos. Primero, ¿cuál es el origen de tu circunstancia por resolver? Uno de los exponentes modernos de la psicogenealogía es Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky lo hace a través de unos rituales, porque él aprendió a hablarle al inconsciente. Y siempre, siempre, siempre debemos buscar el origen. Hasta que tú no tengas el origen de las cosas, te va a ser muy complicado buscarle una solución. Entonces recuerden, primero hay que saber qué. Ah, bueno, yo tengo una herida de abandono, o tengo una herida por abuso, o tengo una herida porque mi pareja me traicionó. ¿Dónde se originó esa herida? ¿En qué momento nació? ¿Nació en la niñez? ¿Nació en mi adolescencia? ¿O nació en mi adultez? Generalmente las heridas que causan tanto daño nacen en la primera infancia, nacen en la niñez. Y las personas que han sido traicionadas están muy relacionadas con la herida que su padre hace con su madre. Entonces, si alguna de las personas que está aquí tiene una herida de traición, empecemos a pensar cómo era nuestra relación con el padre del género opuesto. La segunda fase que aborda la psicogenealogía es la transmisión. Como somos seres biopsicosociales, la transmisión se está dando en la primera escala, que es la escala de la hermandad, en la segunda escala, que es la escala de los padres, los tíos, los primos, en la tercera escala, que es la escala de los abuelos, o finalmente en la cuarta escala. Nosotros generalmente abarcamos como mínimo 3 a 4 generaciones. Hay personas que abarcan 7 generaciones. Lo importante es que lo que tú hagas, lo hagas porque resuena contigo. Y finalmente, la identidad.
La identidad es identifiquemos, además de qué es lo que a mí me duele, cómo me duele, dónde lo siento. Cuando tú identificas cómo es la magnitud, porque yo puedo ser traicionada, sin embargo, puede que no me duela tanto, puede que la magnitud sea pequeña. Y esa identidad y ese grado de dolor está identificado con tu cuadro de valores. Por ejemplo, para una mujer del contexto occidental, un hombre que tenga más de una pareja es una persona que consideran infiel, desleal y todo aquello que causa dolor y malestar. Para una mujer que esté en un contexto como el Medio Oriente, que un hombre tenga 2 o 3 personas, no lo miran como infidelidad. ¿Por qué? Porque en el contexto esto es permitido. De allí la importancia de entender el contexto de las personas. Lo que un evento para mí puede ser traumático, para otra persona puede no serlo. Entonces, allí viene la parte biológica y es, ¿cómo es mi percepción? Si tú le preguntas a una persona psicópata que asesina, para él puede ser un evento como resultado de su situación biológica y psicológica. Para una persona religiosa lo puede tener una mirada, es un crimen. Entonces, es muy importante que en todos los procesos de sanación tengamos claro el nivel de percepción, tanto del que acompaña el proceso como la persona que lo vive. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de la psicogenealogía? En primera instancia es tomar conciencia de los mecanismos familiares y las repeticiones de los patrones de la familia que los habitan. ¿Cómo lo hacemos? Ya tenemos varias cosas. Recuerden, vamos a escribir, vamos a hacer el ejercicio del árbol, vamos a identificar el mes que para nosotros es un mes de aprendizaje y ahora vamos a tomarnos unos minutos para que pensemos cuáles son los patrones de repetición que tenemos en nuestra familia. Por ejemplo, el primer evento, normal. ¿Se repite el evento por segunda vez? Interesante. Cuando ya se repite por tercera vez, hay que prestar atención porque puede ser un patrón de familia. Entonces, bien, volvamos al caso de la persona que fue traicionada. Si ya nosotros vemos de que en nuestra familia le pasó, lo que a mí me pasó, le pasó a mi mamá o le pasó a mi abuela, ya podemos pensar en que se puede abordar desde la genealogía. Muchas veces tenemos casos, se me han presentado en mi consulta casos donde la persona ha abortado, ha tenido un aborto de cualquier índole, voluntario o involuntario. Y cuando nosotros hacemos el árbol nos damos cuenta que su abuela o su madre también tuvieron aborto. Y esto es una información muy interesante porque es una información genealógica que te va a permitir despegar. Ese es el primer objetivo, tomar conciencia de los patrones de repetición de la familia. Por eso los invito a que escribamos y hagamos la lista de cuál es mi aprendizaje aquí en la tierra como familia. Perfecto. Yo debo aprender el valor de la salud. ¿Y cómo aprendo el valor de la salud? A través de la enfermedad. Yo debo aprender el amor propio. ¿Y cómo aprendo el amor propio? A través de la humillación. Yo debo aprender la justicia. ¿Cómo aprendo la justicia? A través de la injusticia. Yo debo aprender a dar. ¿Y cómo aprendo a dar? A través de aprender a recibir. Existe un gran número de personas que vienen a mi consulta y tienen asuntos de merecimiento. ¿Y sabe a qué se debe el asunto de merecimiento? En una gran parte es cultural. Nos enseñaron a que hay que darle al prójimo, en que hay que dar, en que es devolverle al universo. Y resulta que no nos enseñaron a recibir. Y nosotros tenemos dos manos, una para dar y otra para recibir. Yo te doy y yo te recibo. Porque la vida es un equilibrio, y equilibrio es que estamos en un punto medio donde las dos fuerzas son equilibradas. Entonces, desde la genealogía tenemos claro, el primer objetivo es
tomar conciencia de cuáles son los patrones de repetición que hay en mi familia. Y el segundo es ayudar a liberarse de conflictos familiares no resueltos que impiden vivir autónomos los deseos y planes propios. Como nosotros somos el resultado de una familia y hay una información que se transmite de generación en generación, la Iglesia Católica las llama cadenas. Hay otras filosofías religiosas que las llaman lealtades. Y esta temática ha tomado tanta importancia que vemos que en algunos colegios las están haciendo y hacen que los niños dibujen su mamá, su papá y sus abuelos y sus hermanitos. ¿Por qué? Porque una de las premisas de las órdenes del amor es que no exista ni una sola persona excluida. Todos tenemos derecho a pertenecer, independiente de la historia que sea. Entonces ya tenemos claro, el primer objetivo es tomar conciencia de los patrones y el segundo es liberarnos de conflictos. Y para liberarnos de conflictos es importante tener claros cuáles son mis patrones. Tú solo puedes liberarte de lo que sabes que padeces. Un médico solamente puede sanarte cuando él tiene la evidencia de que tú tienes esa enfermedad. Por eso te mandan exámenes. Entonces, mira, vamos a mirar esta familia. Esta es una sola familia. Si nosotros nos vamos a la antigüedad, inicialmente las familias eran con 12, 14, 15, 20 personas. Y entre ellos pasaba a veces incestos. Y incestos eran el resultado de un desorden familiar. Y esos desórdenes familiares son los que nos pasan cuenta de cobro a nuestras futuras generaciones. Esta es la señora que les quiero hablar. Ella se llamaba Annie Anselin. Es una mujer muy interesante. Y si quieren ahondar en la psicogenealogía, yo los invito a que busquen su libro Ay, mis ancestros. Esta mujer vivió 99 años y falleció en el 2018. Y mira cómo es su ciclo casi perfecto. Nació el 29 de marzo de 1919 y murió exactamente en marzo, en el mismo mes en que nació, el 23. Es decir, que le faltaban 7 días para cumplir años. Entonces, ella nos decía que la psicogenealogía tiene su origen en Francia a finales del siglo XX. Esta señora estudió el cáncer por más de 30 años. Y hay una historia muy bonita alrededor de ella. Y ella habla de las memorias inconscientes que tenemos todos en nuestro clan familiar. Y ella dice que se repite de manera cíclica, coincidiendo con fechas y eventos. Pensemos un momento, si en algún momento en que nació nuestro hijo falleció alguien, o en el momento que estaba pasando un evento pasó otra cosa. Esa es información en el inconsciente que nos dice que este evento que estamos viviendo está relacionado con tus memorias y que está relacionado con la parte de genealogía. Por eso muchas personas a veces van a una terapia y esa terapia tiene un enfoque. Y cuando tú no le miras la parte de genealogía, se sienten pegadas. Y dice, yo despego un poquito, pero no me libero. Esta señora tiene una historia muy interesante. Ella nos dice que todo empezó. Ella empezó cuando su hija le dijo, qué curioso, tú eres la hija mayor de tu familia y el segundo hermano murió. Papá es el hijo mayor de su familia y el segundo hermano murió. Y yo soy la hija mayor de este matrimonio y el segundo hermano murió. Nos cuenta la historia que en ese momento Annie Anselin, que ella era psicóloga, se quedó helada porque ella no había pensado en eso. Y toda la información que ella tenía con respecto a lo que eran sus investigaciones que eran enfocadas al cáncer, empezó a visualizarla como parte de búsqueda de la cura de la enfermedad. Y como ella tenemos también otras personas muy interesantes.
Por ejemplo, este libro, si lo alcanzan a ver, es de Brigitte Charpentier. Les recomiendo a esta persona, es versada en constelaciones familiares. Habla de Hellinger y de Hammer. Hammer es uno de los exponentes de la biodescodificación psicobiológica. Entonces esta señora empieza a indagar sobre la enfermedad ya no desde los datos y hechos que ella tiene, sino que ya empieza a hacer el análisis y la investigación desde la genealogía y analizar cómo aquellos enfermos que ella les hacía seguimiento de cáncer tenían unos patrones repetitivos. Y durante ese lapso se llevó 30 años. Ahora bien, la psicogenealogía ha tenido muchos exponentes que han contribuido a que se fortalezca, como Virginia Satir con la psicoterapia familiar, Carr, psiquiatra, pionero de la terapia familiar, Gregory Bateson, su esposa en Palo Alto, y sucesivamente son pioneros que se enfocaron en la psicoterapia familiar. Cuando tú haces una terapia de pareja, es importante de que tú abordes no solamente a él, sino a ella y colocarlos en equilibrio. ¿Por qué? Porque a veces nosotros empezamos a encontrar personas que tienen unos aprendizajes más fuertes que nosotros. La idea es que a nivel de pareja nosotros seamos simétricos y podamos comprender que cada uno de las dos personas es un mundo y viene un mundo y un árbol con una historia, a complementar la historia que yo tengo. Que uno de los caminos más sanadores es la terapia familiar. Y allí es donde toma mucha fuerza las constelaciones familiares, porque la constelación familiar saca el evento y lo saca a nivel de terapia grupal. Para nosotros entender la información de la psicogenealogía, como de algunas otras líneas de despertar de conciencia, es importante comprender que existe un inconsciente y un consciente. Y esto nace con Sigmund Freud, con Einstein, perdón. Einstein nos dice que nosotros tenemos un consciente donde solamente nos abarca el 3% o el 5%, y que nuestro inconsciente es el que maneja el 95 y hasta el 97%. Por lo tanto, en nuestro inconsciente es donde se encuentran nuestros pensamientos más profundos, nuestras creencias, nuestras ideas y nuestros programas mentales. Porque recuerda, sobre tus hombros, tú no tienes una cabeza, tú tienes más allá de una cabeza, de un cráneo, tú tienes un computador. Y ese computador en ocasiones le da virus. Y le da virus porque tenemos creencias limitantes. Ahora bien, un ejercicio muy interesante es identificar cuáles son mis creencias limitantes y con respecto a qué. Hay personas que tienen creencias limitantes con respecto al dinero. Entonces, empiezan a observar y tienen escasez. ¿Por qué? Porque cuando eran niños les enseñaron que el dinero era sucio, les enseñaron que el dinero no crece en los árboles, les enseñaron una cantidad de cosas y se fueron repitiendo y repitiendo a través de tus años esas creencias que se formaron parte de ti. Hay gente que coge dinero e inmediatamente va y se lava las manos. ¿Y qué le están diciendo al dinero? A la energía del dinero. Usted es sucio. Y el dinero no llega donde te digan que es sucio. Entonces, ¿qué importancia tenemos de revisemos nuestro inconsciente, nuestras creencias, y esas creencias nos potencializan o nos estancan? Ahora bien, cuando tú tienes una creencia y esa creencia se repite a nivel de familia, por ejemplo, yo perdí una herencia, entonces resulta que mi abuelo perdió una herencia. Y en genealogía, nosotros tenemos como un sándwich. Si tú tienes el conflicto acá, es porque el que causó el conflicto está en tu mismo árbol familiar. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a mirar el evento del abuso sexual y hubo una violación, busca un violador en tu árbol familiar. Si nosotros encontramos una escasez, busquemos la razón y busquemos lo antagónico
una o dos líneas atrás. Por eso tú ves que en muchas ocasiones los nietos se parecen más a los abuelos. Es una generación sí, una generación no. Una generación sí, una generación no. Entonces nosotros vamos heredando programas de generaciones saltadas. Ahora bien, el inconsciente personal es el tuyo como individuo. Y es que el que desarrolla dentro de tu conciencia. Y ese hace parte, como vimos en el video, del cosmos y del inconsciente colectivo. Y ese es el que comprende todos los patrones y todas las conductas heredadas de generaciones pasadas que son compartidas por todos los seres humanos. Por ejemplo, nosotros tenemos memorias en el inconsciente colectivo de violencia. Colombia como tal, como país, tiene unas memorias de violencia, porque si nosotros nos vamos a la historia, recordaríamos una cantidad de cosas que generaron violencia. Y eso hace que nosotros estemos repitiendo unas historias cada día, y que el pan de cada día de nosotros sea la intolerancia, la violencia, porque si nos vamos a la raíz, tenemos esa información en el colectivo. Ahora bien, vamos a ponerlo más pequeñito. Hay países o ciudades que viven una misma realidad. Vamos a colocar, por ejemplo, Haití o Buenaventura. Nosotros decimos, Buenaventura es un sitio lleno de riqueza. Sin embargo, tiene unas condiciones. Y esas condiciones se deben porque el inconsciente colectivo va girando en la misma onda. Por eso es que cuando las familias empiezan a tener una misma información, es importante que empecemos a mirar si esa información que maneja la familia es positiva para reproducirla y que se vuelva como un círculo. Si esa información es negativa, hay que cortarla, porque si no el árbol sigue su cauce. Entonces, en este orden de ideas, nosotros tomamos conciencia y tomamos conciencias como seres individuales y tomamos conciencia como seres colectivos, porque nosotros tenemos algo que se llama clan familiar. Y el clan familiar es todos aquellos familiares que están contigo, desde tu generación, que es la hermandad, que son tus iguales son tus hermanos, los que están en la misma línea, y las 4 generaciones que seguimos. Entonces, eso es lo que hace que sea tu clan familiar. Ahora bien, ¿cómo definimos técnicamente qué es un clan? Es un grupo de personas unidas por lazos de parentesco y ascendencia. Aquí nosotros vemos que existen las personas con sus parejas. Cuando tú atraes una persona a tu vida, empieza a identificar en qué te complementas con ella. Las personas no llegan por casualidad a tu vida. Las personas llegan por ley de atracción, por merecimiento, por ley espejo o porque vienen a sanar juntos su árbol familiar. Es muy interesante cuando se hace el curso de genealogía porque tú empiezas a comprender tú qué vas a sanar. Y cuando tú entiendes qué vas a sanar, miras a tu pareja y tiene cosas semejantes. Nosotros vinimos a complementar 2 árboles para sanar juntos. En resumen, ¿qué vamos a ver en la genealogía? Vamos a identificar la repetición de programas. Por ejemplo, en mi familia las mujeres quedan viudas a los 40. O en mi familia varias personas han fallecido de cáncer. O en mi familia se han presentado 2 o 3 violaciones. O en mi familia una constante la escasez. O en mi familia 4 de mis familiares han sido traicionados. El primer punto que quiero que se lleven en el día de hoy, en esta charla de psicogenealogía, es cuáles son los patrones de repetición, cuáles son tus programas de repetición. Porque hasta que tú no identifiques esos programas, no los puedes cortar. Segundo, evalúa
Acá estaba escribiendo en inglés relation. ¿Qué relación tienes con tu pareja? La relación que tú tienes con tu pareja es determinante y es determinante para que tú mires qué es lo importante para sanar. Tu pareja es un espejo que te está mostrando muchas cosas que a ti no te gustan. El asunto es identificarlo. Si es a nivel bio, psico o social, o si viene desde la genealogía. Recuerden que tenemos varias miradas, solamente que nosotros debemos de casarnos con aquella que vibramos. Tercero, vamos a identificar el orden de la vida. La vida tiene un orden. Si tú miras, el universo fue creado en 7 días. Si tú observas, tenemos 7 días de la semana. Cuando tú empiezas a contar, tú dices 1, 2 y 3. Eso es un orden. Entonces, en ese orden, nosotros ubicamos un espacio en la línea del tiempo. Por ejemplo, dentro de ese orden, tenemos a los excluidos. ¿Quiénes son los excluidos? Aquellas personas que nosotros no queremos vincular en el árbol. ¿Por qué? Porque hicieron daño, porque causaron problema, porque fueron a la cárcel, porque asesinaron a alguien, porque violaron a alguien. Y resulta que esa persona haya hecho lo que haya hecho, tiene derecho a pertenecer al árbol. Y esa es la primera premisa. Todos tenemos derecho a pertenecer. A tal punto que las personas que tuvieron un aborto trajeron una vida. Y esa vida también tiene derecho a pertenecer. Por ejemplo, si tú eres la hija mayor y tu mamá te diste cuenta que tuvo un aborto, tú no eres la número 1, tú eres la número 2. Y es importante que ubiquemos el lugar correcto de nosotros, al que nosotros pertenecemos. Si tú eres la número 3 y tu madre tuvo un aborto de mellizos, tú no eres la 3, tú eres la 5. Porque es darle a cada energía que llegó al universo un lugar. Entonces, en ese orden de ideas, las personas que no nacieron, los abortos, independiente de que haya sido con consentimiento o que haya sido no programado, son personas que vinieron a ocupar un lugar. Y cuando usted hace el árbol genealógico, esa vida debe estar allí, porque esa vida tiene un lugar. Uno de los casos muy frecuentes que yo vivo en consulta, las personas que tuvieron un padre que aparecieron, procrearon el hijo y desaparecieron. Esas personas tienen derecho a pertenecer. Y ya les voy a decir por qué es tan importante vincular la energía del padre y la energía de la madre. Nosotros somos el resultado de papá y mamá. Somos el resultado de 2 linajes. Tercero, cuarto, vamos a evaluar cómo es la relación con los hijos. Hay una teoría que dice que los hijos eligen sus padres y los eligen para aprender. Entonces, ¿cómo es nuestra relación con los hijos? Esa es información que tenemos en el inconsciente. Vamos a evaluar a quiénes somos leales. Y nosotros descubrimos las lealtades por fechas de nacimiento, porque cuando nace un bebé, el otro fallece, porque cuando yo cumplo años, resulta que los primeros que cumplen años cerquita, 5 a 10 días cerquita de mi cumpleaños, se llaman dobles. Porque me parezco a una persona de mi familia. Porque yo decidí ser médico como mi papá. Entonces es importante identificar cuáles son las lealtades familiares. Porque cuando yo soy leal a un familiar, le estoy diciendo, yo ayudo a cargar tu peso. Y en ese cargar tu peso terminas cargando las deudas de esa persona y las mías. Y entonces son personas que llevan una carga en la espalda muy pesada. ¿Por qué? Porque no solamente cargo la mía, sino que además tengo lealtad contigo y te ayudo a cargar tu maleta. Ustedes conocen personas que a veces cargan la maleta y se van para un paseo y llevan todo.
menos lo de ellos. Llevan lo del primo, lo de la mamá, lo del hijo, lo de fulano, y cuando van a ver, lo de ellos es poquitico. Son personas tan leales que no dejan espacio para ellos. Y dentro de esta dinámica vamos a identificar quiénes son los dobles. Y los dobles son por profesión, por fecha, por ciclos de vida, porque yo repetí la misma historia que repitió mi abuela. Entonces, cuando tú identificas todo esto a través de la genealogía, tienes un camino expedito para poder sanar. ¿Qué hacemos además en genealogía? En genealogía se busca el síndrome de aniversario y está relacionado a los cumpleaños, a la edad y las fechas como patrón para repetir experiencias. Personas de una misma familia a la que cuando alcanzan una edad determinada les suceden cosas similares. Por ejemplo, resulta que mi sobrino se divorció a los 30 y mi hermano se divorció a los 30. O resulta que cuando tenía tal edad sufrieron un accidente. Ah, eso le pasó a mi primo y le pasó a mi hermana. O, por ejemplo, que mi abuelo falleció de cáncer. Y luego mi mamá falleció de cáncer y ahora mi hermano tiene cáncer. Entonces, ¿qué es lo más saludable? Que si tú identificas que esos eventos han pasado en varias generaciones, busca la manera de cortar para que tu generación futura corte lazos y hagan sus propias vidas. Hay personas que cuando identifican eso, cortan esas lealtades, cortan ese síndrome y sus hijos empiezan a escribir una nueva historia, empiezan a escribir su propio guión. Hay personas que tú conoces y uno dice, nacieron con estrella. Más que nacieron con estrella es que sus padres se tomaron el trabajo de sanar a sus generaciones futuras. Y no es lo mismo que tú nazcas con una deuda a que tú nazcas libre de deudas. Porque cuando tú naces con una deuda, es como si tú empezaras una empresa ya debiendo. Entonces, debes laborar para pagar las deudas viejas y continuar adelante. Clanes familiares que la mayoría de los eventos importantes ocurren en un mismo mes. Esto es lo que yo les decía, ese síndrome de aniversario. La psicogenealogía tiene dos premisas. Y las premisas que más han impulsado la psicogenealogía es Annie Anselin y Jodorowsky. Annie Anselin lo hace desde la investigación de 30 años y Jodorowsky lo hace desde la psicomagia, porque Jodorowsky es una persona que él fue cineasta y él aprendió a hablarle al inconsciente. Y cuando tú aprendes a hablarle al inconsciente, aprendes el lenguaje del inconsciente y te es mucho más fácil adoptar los cambios. La primera premisa es, la psicogenealogía parte de que determinados comportamientos y vivencias inconscientes se transmiten de generación en generación e impiden en ocasiones a las personas autorrealizarse. Evalúate si tú no has alcanzado tus sueños. Y si tú sientes que estás frustrado, pegado, empieza a intentar entender si eso es a causa de una circunstancia, si eso se repite en otro familiar tuyo. Y si se repite en otro familiar tuyo, empieza a mirarlo desde el telescopio de la psicogenealogía, porque puede ser una herencia transgeneracional. Y la segunda premisa, somos portadores de los conflictos no solucionados de nuestro árbol familiar. Y eso se manifiesta en nosotros como experiencia de sufrimiento, enfermedad y en definitiva nos lleva a no realizar nuestros sueños. La psicogenealogía nos dice que cuando tú no realizas tus sueños, o hay personas que les pasa eso del casi lo logro, casi me gano la lotería, casi me dan ese empleo, que ya están que alcanzan las cosas y no se les da. Mírenlo desde la psicogenealogía. Aquí podemos observar dos árboles. Tenemos uno femenino y uno masculino. ¿Por qué? Porque cada uno da una información para que esos dos linajes se complementen. Nosotros podemos observar
que si nosotros nos dividen a la mitad, tenemos un lado derecho y un lado izquierdo. Si tú analizas desde la mirada de la psicogenealogía, cómo está tu bolsillo y tu bolsillo tiene dificultades, analízalo desde tu lado paterno. ¿Por qué? Porque en la mirada de la psicogenealogía nos dice que el hombre es el proveedor, es el que da el reconocimiento, es el que da el éxito laboral y por lo tanto, cuando tú tienes conflictos con tu lado derecho, que es la parte de la prosperidad, tienes conflictos con el reconocimiento, la labor y la prosperidad. Cuando tú tienes conflictos con tu lado izquierdo, generalmente son personas que tienen conflictos con su madre y tienen conflictos con la parte de dar y recibir amor. Entonces, con estos pequeños tics, es importante que nosotros identifiquemos desde la psicogenealogía cuál es el asunto que yo debo equilibrar, la parte del dinero o la parte del amor. ¿Por qué? Porque nosotros somos el resultado de la salud es un resultado del amor contigo mismo. El dinero es un resultado de cómo está tu relación con tu padre. Y el amor es un resultado de cómo está tu relación con la madre. En ese orden de ideas, desde la mirada de la psicogenealogía, tú mismo puedes evaluarte, porque al final lo que se busca es que cada persona se convierta en su propio terapeuta. Según Milton Erickson, uno de los mejores hipnoterapeutas, que es muy reconocido a nivel de ciencia y además a nivel de la PNL, él nos dice que nosotros tenemos la capacidad de ser nuestros propios terapeutas. Inicialmente, tú requieres de un acompañamiento. Más que una ayuda, es un acompañamiento. Como un acompañamiento terapéutico. Es alguien que te va a ayudar a pasar el puente. Y cuando ya tú lo pasas, tú te vas con herramientas para que tú continúes. Y finalmente, ¿qué tipos de información buscamos en el árbol genealógico? Transgeneracional, que es lo no conocido. Son aquellos secretos de familia que no se resolvieron. Y lo que tú no resuelves en una generación, sale en otra generación. Y cuando ya lleva muchas generaciones que no se resuelven, pasan varios casos. Uno, aparece el sanador del árbol. Y los sanadores del árbol genealógico generalmente son personas que les gustan los temas espirituales o son personas que no tienen hijos. Cuando el árbol está muy contaminado, decide no reproducirse. Y es una manera de decir, hasta aquí llega el árbol. Entonces vemos familias donde existen 3, 4 hijos y ninguno quiso tener hijos. Y el árbol por esa rama se extingue. O encontramos personas que tienen familiares homosexuales y deciden, pues no, por su condición y su inclinación sexual, no tienen hijos. O personas con algún grado de discapacidad. Cuando tú empiezas a mirar estas cosas, es porque el árbol está pidiendo ser sanado. Es información que no sabemos, que no conocemos, que viene de manera inconsciente y que nosotros la repetimos de generación en generación. Segundo, intergeneracional. ¿Qué es lo intergeneracional? Lo que nosotros conocemos y nos lo enseñan de una generación a otras. Por ejemplo, nos enseñaron que en diciembre hay que comer uvas. Eso lo conocemos y nos lo enseñaron los padres. Hay familias que en diciembre a las 12 de la noche no comen cena, sino que comen lentejas. Entonces son aquellas costumbres y creencias que te enseñan de padres a hijos, abuelos y que son conocidas. Y la generacional es lo que aprendemos directamente de nuestros padres y hermanos, de nuestros iguales. Entonces, esa información, por ejemplo, la música que nosotros escuchábamos en mi generación no es lo mismo de la música que se escucha ahora en las generaciones nuevas. Cada generación tiene una información y tiene una información de contexto y tiene una información social que hace que la generación tenga ese comportamiento así. No es que los otros eran mejores y los otros eran peores. Las cosas no son ni buenas ni malas.
simplemente son. Y son porque nosotros vamos cambiando. En este orden de ideas, ¿qué quiero que se lleven hoy? La invitación es a que nos llevemos, unos tics. El primer tic que les quiero compartir es: aprendamos a relacionarnos con nuestro inconsciente. ¿Cuál es la información de nuestro inconsciente? Nuestro inconsciente entiende a partir de 3 cosas. Primera, a partir de metáforas. Por eso tú ves que los niños les encanta que tú les cuentes cuentos para ellos dormirse, que les cuentes fábulas, que ellos se empeliculan cuando tú haces eso. Y las personas que tienen hijos pueden desarrollar destrezas para aprender a hacer metáforas, que se los cuenten a los niños y los empiecen a programar con un proyecto de vida. Segundo, a través de rituales. La psicomagia de Jodorowsky tomó fuerza porque él aprendió a entender al inconsciente. Cuando nosotros hacemos rituales, eso nos llena, el inconsciente lo toma y es mucho más favorable para hacer cambios definitivos. Cuando tú haces cambios desde la conversación y desde el consejo, los cambios no son duraderos a través del tiempo. De ahí la importancia de los rituales. Entonces tú miras que la brujería como tal no es brujería. La brujería es simplemente un ritual a que le dan fe. Y es una energía que se enquista en las personas que la creen. Porque lo que tú crees, creas. Tenemos los rituales, las metáforas y la hipnosis. Por eso la hipnosis es tan efectiva, porque la hipnosis te lleva al resentir, al momento en que viviste el evento, y a través de la hipnosis tú puedes sacar la emoción, sanarla y liberarte, porque llega hasta el inconsciente. Entonces tú aprende a ritualizar, aprende a hacer cosas que a ti te potencialicen. Por ejemplo, cuando tú vas a la iglesia, tú te persignas. Esto es un ritual. Cuando es Navidad, diciembre es igual que todos los meses. Simplemente que los rituales son lo que lo hacen diferente. Entonces miramos que el 25 es un ritual, que el 31 es un ritual, que las velas es un ritual. Y eso es lo que le da la magia. Entonces, queridos amigos, en este orden de ideas, me gustaría abrir el espacio para que hagamos preguntas. Estoy abierta a contestarlas. De a uno. Alejandra, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando en una familia varias personas cumplen en el mismo mes? ¿Eso sería síndrome de aniversario? Eso se llaman dobles. ¿Y qué pasa cuando son dobles? Si son hermanos, hay que mirar qué cosas se repiten dentro de sus vidas. Y si son pareja, es importante sanar esa lealtad, porque cuando tú eres doble, tú te vuelves leal. Alejandra, pero si, por ejemplo, son tíos y son sobrinos, ¿siguen siendo dobles? Claro, siguen siendo dobles. Lo que pasa es que hay que identificar los dobles para identificar cuáles son los patrones que se repiten entre ustedes. Debe haber algo que se repita entre ustedes. ¿Cuál es lo grave? Cuando son a nivel de pareja. Porque cuando tú tienes una pareja y cumples cerquita a tu cumpleaños, tú te vuelves un hermano simbólico. Y cuando tú te conviertes en un hermano simbólico, lo más probable es que la intimidad sea lo primero que se congela. Porque nos enseñaron que tener relaciones íntimas con un hermano es incesto. Y recuerda que nosotros tenemos la información desde el inconsciente. Mejor dicho. ¿Tienen alguna otra pregunta?
Bueno, parece ser que todos tienen absolutamente claro el tema de genealogía. Yo los invito a que le den una mirada a sus vidas desde esta óptica. Es una mirada a incorporar la terapia familiar y mirar toda la información que tienen en su árbol. Porque la información que no se gestiona en esta generación es una información que va a salir por algún lado. Y cuando la boca calla, el cuerpo habla. Entonces, mi querida Gloria, no sé si tengamos alguna otra pregunta o has visto alguna pregunta en el WhatsApp. No, en el chat no hay preguntas adicionales. Voy a compartirles aquí el celular de Alejandra para quienes quieran contactarla directamente a ella. Y Alejandra, ¿qué correo podemos compartir para las personas? Aleja Bema, alejabema, @hotmail.com. ¿tiene el 914? No, esta. Ahí te lo coloqué. Ah, listo. Ok. ¿Y el WhatsApp es este? Está bien, 310-505-3377, ¿no? Bueno, Sí. este tema es muy importante de profundizar. Yo creo que de pronto, aunque no hayamos preguntado, a todos nos queda como ese ruidito acá en la cabeza, tratando de entender muchas cosas al interior de las familias. Y como lo dice Alejandra, cuando contactamos con alguien más en el universo, pues terminan siendo nuestros espejos y nuestros dobles. Entonces, ya que el universo nos ha colocado durante este mes este ejercicio interesante de mirar hacia más adentro de nosotros, con todo este tema de las constelaciones familiares, de la genealogía, pues aprovechemos estas líderes que están, como hoy Alejandra aquí, compartiéndonos desde su información y brindándonos una herramienta. Quiero agradecer. Nosotros no somos solos, nosotros no somos solos, nosotros somos el resultado de un sistema, el resultado de una familia, el resultado de quienes nos rodean. Es tanto así que cuando tú naces es absolutamente indispensable que tengas alguien que te cuide, hasta que tú puedes valerte. Siempre es importante tener a un otro. Revisemos 3 cosas y es lo que quiero que también se lleven hoy. ¿Cómo está tu salud? Mira tu amor propio. ¿Cómo está tu dinero? Desde la genealogía, mira cómo está tu relación con tu padre. ¿Cómo está tu amor en la relación de pareja? Revisa cómo está tu relación con tu madre. Y finalmente, incorpora la genealogía como parte de la sanación de la familia. Porque cuando tú empiezas a sanar tu árbol, empiezan a sanar hacia atrás y hacia adelante. En el inconsciente no existe ni el tiempo ni el espacio. Simplemente existe el aquí y el ahora. No sé qué otro detalle quieres que ampliemos, Gloria. Pues yo creo que por el momento, pues es bueno que las personas procesen la información. Ya igual llevamos más de una hora larguita en línea y bueno, las personas que quieran contactar a Alejandra o que necesiten información, ella brindó una bibliografía. Por el chat vamos a estarla compartiendo y Aquí tengo pues, este constelar familiar. y este. Ajá, el libro de los ancestros yo lo tengo en PDF, entonces ahorita se los comparto para que igual lo tengan. Y pues Alejandra, agradecerte el espacio, agradecerte el habernos compartido hoy. Gracias por unirte a estas charlas, que el objetivo que tienen es lograr transformar vidas y darnos herramientas. Muchísimas gracias a ti, Gloria. Gracias a todos. Me hubiera encantado escucharlos. Recuerden que la idea es un intercambio y es a través de las preguntas que nosotros despejamos inquietudes. Si alguno tiene alguna inquietud, si alguno quiere ampliar el tema, con mucho gusto me puede llamar y les estaré dando tips para que por favor cada uno lo incorporemos. Muchísimas gracias, Gloria, y hasta una próxima oportunidad. Gracias a cada uno de ustedes porque ha tomado el tiempo, su disposición y están aquí con nosotros durante una hora larguita. Bueno, muchísimas gracias a todos, Alejandra. Muchísimas gracias nuevamente. Que estén muy bien. Chao.